Existen películas tan icónicas que cambian la historia del cine y mantienen su influencia constante. Esta noche en Horror Sapiens cierro el ciclo de expresionismo alemán con El gabinete del Dr. Caligari, una obra maestrísima que ofrece mucho más de lo que la gente se imagina. Programa lleno de spoilers, así que si no han visto la película, échenle un vistazo aquí, voy a poner el link acá arriba. Denle clic, vean la película y regresan en un ratito por acá. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens, yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo por twitch.tv/Horror Sapiens 1 todos los martes alrededor de las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. El programa se graba en vivo y se sube al terminar a Horror Sapiens con Suspiria en YouTube para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes, y va sin cortes ni ediciones, por lo que cualquier cosa pues puede suceder. Si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para notificaciones de próximos episodios, porque siempre hay algo importante o interesante. Si te gusta el contenido, dale like y comparte este material con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Para entender el contexto en el que surge esta cinta, es importante saber que gran parte del crecimiento del cine alemán a principios de lo que viene siendo todo el siglo XX va a tener que ver con los resultados de la Primera Guerra Mundial. Se cerraron muchos comercios, por supuesto, la importación de filmes extranjeros pues no les era accesibles a los alemanes, y entonces fue que empezaron a desarrollar todas las técnicas y todo el material que podían, principalmente temas que tenían que ver con la fantasía, el folclore, algunos autores consagrados como Hoffmann o el mismísimo Goethe. Se va a organizar entonces una nueva casa cinematográfica que se llama la UTA, y esta casa pues va a contar con el apoyo de múltiples inversionistas germanos que veían en el entretenimiento una manera de ayudar a la población para poder lidiar con toda la depresión que traía la posguerra, y les iba bastante bien hasta que la UTA pues quebró con Fritz Lang, que filmó en 1927 Metrópolis, la película más cara de la historia de Alemania, y tuvieron que entrar al quite inversionistas extranjeros, particularmente la productora Paramount estadounidense, que van a estar apoyando las producciones posteriores, es decir, entre 1927 hasta 1933, en que la UTA fue controlada por los nazis. Y mientras todo esto sucedía, los artistas alemanes, como ya hemos visto en otros programas de Horror Sapiens, van a estar buscando nuevas maneras de representar todas las emociones, el corazón roto, la confusión y el mundo destruido que era la Alemania para ellos. Además de que querían ponerle ya fin a todo este realismo que ocupó la última mitad del siglo XIX, y veían en las vanguardias una posible salvación. En Múnich vamos a tener el movimiento Die Blaue Reiter, el jinete azul, con autores como Paul Klee, Vasily Kandinsky. En Dresde va a estar Die Brücke, el puente, espérenme tantito, está Die Brücke, con Fritz Blake, de quien es precisamente este póster, que van a retratar toda la distorsión y el dolor del pueblo, ¿no? No poder ver con nitidez lo que estaba sucediendo. Se ha escrito muchísimo sobre las características del expresionismo alemán en el cine. Su estética inquietante,
con estos escenarios que parecen propios de una puesta en escena teatral, y que de hecho las puestas en escena teatrales iban a utilizar este tipo de imágenes. Había poco presupuesto, entonces pues el escenario se pintaba todo, no era nada más un telón de fondo con alguna imagen, sino que todo iba a estar incluido en las paredes y en los diferentes elementos que se usaban en escena. La iluminación va a favorecer los claroscuros y también se va a explorar a los personajes desde un punto de vista muy crudo, en el cual la oscuridad del alma pues saca lo más terrible de los conflictos. Vienen siendo las tres características principales del movimiento, y después del expresionismo va a venir otro tipo de cine que se llama la nueva objetividad, y estas dos corrientes van a influenciar muchísimo el cine norteamericano de los años 40 y 50, en parte por toda la propuesta tan novedosa que tenían, y por otra porque había una cantidad de directores que habían estado en Alemania y que se van a Estados Unidos, desde Alfred Hitchcock, que era inglés, pero él empezó su carrera cinematográfica en Alemania, de Fritz Lang ni se diga, Peter Lorre, Bela Lugosi, muchos actores y productores que van a huir en esta terrible persecución de los nazis. El gabinete del doctor Caligari se va a presentar por primera vez el 27 de febrero en 1920 en la Marmor House de Berlín. Este incidente pues va a ser bastante interesante para la gente y también para la crítica, porque los pósters que pedían decían: usted debe convertirse en Caligari, usted debe convertirse en Caligari, por todas partes. Los que ya vieron la película saben que hay una parte en la que Caligari enloquece y empieza a ver en todas partes la leyenda: debes convertirte en Caligari. El proyecto va a pasar por muchas manos, pero sobre todo por muchas autocensuras creativas. Inicialmente el guión de Hans Hanowitz y Karl Mayer fue considerado como un proyecto experimental por el productor Erich Pommer, quien empezó a arrastrar el lápiz y se dio cuenta de que la novedad del tema, de todo lo que estaba sucediendo, le iba a dar muy buenos resultados comerciales si se hacía lo correcto. El guión era un guión completamente antiautoritario, en el cual los escritores se iban en contra de todo y de todos, tratando de hacer ver que los regímenes, por muy firmes que estén, pueden ser derrocados desde abajo. Sin embargo, Pommer decidió que era confusa toda esta trama, llama a Fritz Lang y le dice: arréglame este guión, dale unos marcos, dale unos encuadres, ordéname las escenas, porque hay algo que no jala. Y Fritz Lang empieza a meterle mano, va a poner un marco de la historia que tiene que ver con el inicio y el final, en el que el personaje Francis está hablando con este desconocido acerca de esta terrible historia que le pasó. Y pues por supuesto Hanowitz y Mayer se van a poner furiosos porque dicen que otra vez ganó el sistema y el autoritarismo siempre va a vencer, y dónde está la esperanza del pueblo, ¿no? Y están así bien intensos. Pero pues era la única cosa que podían hacer para no poner en problemas a la productora, y pues es por donde van a estarse. La UTA va a pasar muchos cambios y le va a convenir muchísimo el gabinete del doctor Caligari, porque la economicidad de la producción va a darle una vida maravillosa. Y el proyecto, les decía, se lo habían dado a Fritz Lang, y de hecho Fritz Lang era el que iba a dirigir el gabinete del doctor Caligari. Sin embargo, se van a decidir al final por Robert Wiene,
porque tenía una gran reputación de películas anteriores por su diseño de arte, por su manejo de la narrativa, por la agilidad de sus películas, en particular una que se llama Satanás, que está bastante perdida, es difícil de encontrar, de 1919. Si la encuentran por ahí, pásenme el link por piedad. Y fue tan bueno su guión de esta película Satanás, que son 3 historias de autores germanos que tienen que ver con el maligno y cómo se van entrelazando, que aunque la película de Satanás la va a dirigir F.W. Murnau, que es el mismo director de Nosferatu, todo el mundo decía que no, que se la había dirigido Vin, ¿no? Y Murnau se retorcía de maneras tremendas. Bueno, Robert Vine, el productor, va a trabajar con los diseñadores de set que van a ser liderados por Hermann Warm, y va a resultar muy interesante toda la serie de imágenes que van a tener, porque al tener poco presupuesto todo lo tenían que inventar en escena. Las cámaras eran principalmente fijas, no había esta movilidad, que de hecho Charles Chaplin es el que le pone patines a la cámara y le empieza a mover. Entonces todo el manejo de los sets, cómo hacer que sobresalieran los actores, pues se tiene que lograr con luces y se tiene que lograr con escena. El resultado va a ser tan extraño como maravilloso, y tanto Hermann Warm, el director de arte, como sus asistentes y artistas encargados del set, que van a ser Walter Rohrig y Walter Reimann, pues van a hacer un trabajo memorable. Pero hay una historia detrás del guión, y es el momento de hablar de este caballero llamado Hans Janowitz. Él cuenta que en un anochecer de octubre de 1913, él estaba en Hamburgo, andaba caminando por ahí, vio a una muchacha muy bonita y empezó a buscarla, ¿no? Ver para dónde iba, ver cómo se hacía el encontradizo, y pues le sacaba plática a la muchacha, una cosa completamente normal. La muchacha se empezó a meter hacia el Reeperbahn, que era una zona no muy saludable, por decirlo de alguna manera, y la muchacha se empezó a meter hacia lo oscuro, hacia la espesura de un parque muy frondoso, y ante la falta de iluminación, pues Janowitz como que se quedó quieto, empezó a escuchar una risa y dijo, pues esta risa, pues la muchacha se está riendo porque me está llamando, porque quiere que vaya para allá. Y justo cuando se está acercando, ve otra sombra que había estado oculta en los arbustos, que emergió repentinamente y empezó a ir detrás de esa risa. Janowitz dice que alcanzó a ver el general de esta sombra, era pues un burgués común, y que avanzó, y la oscuridad, porque pues ya era de noche, pues envolvió al hombre, sepultó al hombre, en palabras del mismo Janowitz, y pues decidió ya no seguirla. Entonces volvió sobre sus pasos, ya no oyó nada de la muchacha, y al día siguiente en los periódicos ve horrible crimen sexual en el Holstenwall, que es la ciudad en la que sucede el gabinete del doctor Caligari, la joven Gertrude asesinada. Y se pasma y dirá, pues esta mujer hermosa que yo seguí será la joven Gertrude, con un morbo y una curiosidad que no podía. Ahí se va Janowitz al entierro, para ver si era efectivamente la muchacha que estaba siguiendo, si era esta hermosa mujer. Y de repente, entre la gente que asistió a presentar su respeto, vio al burgués, vio al asesino, y el asesino se le quedó viendo, lo reconoció, y cosa de sombrero, ¿no? Y el Janowitz así como que gulp. Por su parte, el otro encargado de la historia, que va a ser Karl Mayer, él pues tuvo una vida difícil. Su papá realmente tenía un desequilibrio mental tremendo,
de repente los corrió de su casa a él y a sus 3 hermanos menores y le dijo que él era el hombre de la casa. Él tenía unos 15, 16 años, lo corre. Mayer pues ve cómo se encarga de sus hermanitos en una pobreza terrible. El papá a los pocos días se suicida. Quieren volver a la casa, pero hay un relajo y empieza a trabajar donde puede, de lo que puede, y se convierte en un hombre muy versátil con muchas habilidades, pero que sí tenía unos severos problemas de nervios, tenía mucha ansiedad, y durante la Primera Guerra Mundial se sometía a los soldados alemanes a pues algunos exámenes médicos y exámenes mentales también. Y de repente los psiquiatras, ante lo terrible de la historia de Mayer, como que se lo amachinan y empiezan a bombardearlo con todos los métodos psicológicos que existían alrededor de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues a todos lo sometieron, desde preguntas incómodas, ejercicio, dieta, baños de agua fría, en fin, le pasó de todo, y quedó pues terriblemente mal, porque Mayer sabía que gran parte de los curaciones que hacían con él eran realmente experimentales, ¿no? Y queda con un rencor tremendo hacia todas las instituciones psiquiátricas. Quienes ya conocen el gabinete del doctor Caligari están juntando las dos piezas del asunto. Se conocen Mayer con Janowitz, se hacen muy buenos amigos, y una tarde, porque ellos eran asiduos paseadores, aquí está Robert Bean, deciden irse a una feria, y en esta feria de pueblo pues ya saben que están los juegos mecánicos, y además van a ver unos tenderetes donde van a ver las atracciones que mucha gente ya conoce estos lugares con el nombre en inglés, que son los sideshows, y empiezan a ver pues a cuál se meten, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Y ven uno que se llama Hombre o Máquina, y dicen, pues ¿de qué se tratará esto? Y entran y se dan cuenta de que es un hombre que dentro de una especie de trance hipnótico empieza a hacer hazañas de fuerza extraordinarias, y mientras las hace empieza a decir frases que son unas frases que son así como premoniciones súper macabras y que resultan significativas para ciertos miembros del público, y se voltean a ver, se van a tomar café y empiezan a hablar, empiezan a pelotear, y en 6 semanas ya tenían el guión de lo que sería su versión, antes de que Fritz Lang le metiera mano, del gabinete del doctor Caligari. Ya en la versión de Fritz Lang, nosotros tenemos el siguiente caso. Hay un joven llamado Francis, que es el que aparece aquí hablando con un hombre mayor, que está platicando con este desconocido, y empieza a contarle que él vivía en un pueblo llamado Holstebol, que tanto él como su amigo Alan estaban locamente enamorados de una muchacha llamada Jane, y deciden que escoja a quien escoja la muchacha, pues ellos van a seguir siendo amigos. Y mientras ellos están pues acompañando a Jane a pasear por el pueblo y demás, llega un extraño anciano a la ciudad, y este hombre tan extraño tiene un dejo muy siniestro, algo que no acabamos de comprender. Sabemos que va al equivalente de un ministerio público a hablar con un funcionario para que le dé una serie de permisos, puesto que él quiere poner su sideshow, su tenderete, en un carromato dentro de la feria, pero pues necesita el permiso, pagar, etcétera. Y llega a ver al funcionario, pero este es el póster de te debes de convertir en Caligari. Ahora sí, llega a ver al funcionario, y este funcionario es completamente déspota. Y esta imagen es muy clara del expresionismo alemán, ¿no? Vemos al alto funcionario en un alto banquito y el otro sentado pues prácticamente en el piso, el funcionario dándole la espalda
espalda. Bueno, lo trata fatal. A la mañana siguiente de la llegada de este hombre Caligari, aparece en los diarios que hubo un asesinato muy extraño y la persona que fue asesinada fue precisamente deciden seguir paseando, seguir frecuentando a Jane, la ven y la llevan hasta su casa y Alan quiere ir a la feria, quiere ver qué hay, qué es lo que está sucediendo. Le dice su amigo Francis que pues sí, que vayan a la feria y llegando en medio de las atracciones ellos ven que hay por ahí un sonámbulo y es presentado precisamente por este hombre Caligari. Caligari dice que si entran a su tenderete van a conocer a Césare o César, como se le ve con los dos nombres, que es un sonámbulo que despierta bajo su comando y que tiene la capacidad de ver el futuro. La gente, pues que es bien curiosa, por supuesto, quiere entrar a ver qué sucede con César. Y ya estando ahí, Alan se acerca para preguntarle a César la pregunta más estúpida que se puede hacer en la vida, que es ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y César lo mira a los ojos y le dice, vivirás hasta el amanecer. Alan, por supuesto, se queda pasmado, Francis se lo lleva, se van a sus casas y a la mañana siguiente Alan ha sido asesinado. Entonces Francis se obsesiona y empieza a investigar quién pudo haber sido que matara a Alan, porque aparte Alan pues era un caramelito, ¿no? Era un muchacho muy dulce, un estudiante, o sea, nadie que mereciera una muerte tan salvaje a cuchilladas como la que tuvo. Y se acuerda de César y de Caligari y empieza a esconderse para estar ahí investigando qué pasa, sigue a Caligari, los está espiando todo el tiempo y va la policía pues a dar sus versiones. Mientras todo esto sucede, Jane, que anda buscando a sus amigos, decide ir a ver qué es este comentario del Caligari, a ver si anda por ahí Francis, qué está sucediendo. Y Caligari le va a presentar a César, quien ve a Jane y se queda impresionado con la belleza de esta mujer, pero pues ella ve a César y le da muchísimo miedo y se regresa corriendo a su casa. Esa misma noche, César lo vemos que llega a casa de Jane, rompe la ventana, llega a cama de ella, está a punto de matarla, pero algo se apodera de César, la toma en brazos y va a robársela. Entonces él va a escapar por todos los techados del pueblo. Un vecino da la alerta, empiezan todos a buscar a César, a perseguirlo. Él, para poder intentar escapar, va a soltar en medio del camino a Jane, que va a ser rescatada por los vecinos, y el resto de la gente lo va siguiendo hasta que él pierde el equilibrio, cae y muere. ¡Ay, pobrecito del César! Mientras tanto, Francis se va a ir al psiquiátrico y en el psiquiátrico va a convencer a otros médicos que trabajan ahí que vio entrar en ese lugar a un señor con esta descripción, que era precisamente Caligari. Le dicen, pues es que él es el director del asilo. Dice, ¿cómo va a ser él el director del psiquiátrico? No me digan estas cosas. Se meten a la oficina, toman un diario y empiezan a leer cómo la obsesión de este director del psiquiátrico era que cayera entre sus pacientes un sonámbulo para ver si podía hipnotizarlo, como la leyenda de este trashumante Caligari, que tenía a un hombre llamado César, que era un sonámbulo y que era capaz de cometer todo tipo de actos, incluso crímenes, por él. Y dicen, ajá, entonces ya sabemos qué hizo, ya sabemos quién es. Le llevan el cadáver de César al director. El director pierde la razón, lo encierran en una celda y
pues Francis, ya muy tranquilo, puede concluir su relato con el hombre con el que estaba platicando y empiezan a caminar y entran en el patio del psiquiátrico, que es el lugar que estamos viendo, donde llega y dice, mira, ese de allá es César, nunca dejes que te diga el futuro. Y mira, esa hermosa mujer de blanco es Jane, que aquí la vemos en primer plano. Este, y es bien curioso porque para esta escena, Robert Bean sí se trajo gente que estaba en una clínica psiquiátrica para que estuvieran todos ahí conviviendo, para que se viera un poco toda esta locura de toda la gente que había perdido la razón por causas de guerra o por cualquier otro motivo. Eh, y en eso pues aparece Caligari, ¿no? El director, manda detener a Francis, que entra en una crisis maníaca, y dice que ahora que el otro doctor habló con él, ya saben que tienen que curarlo porque está obsesionado con la figura de Caligari, y Caligari voltea a ver a la cámara, así como voy a volver a poner el orden, pero hay ahí una como media sonrisilla y expresión del actor que sí se queda uno pensando así como, híjole, habrá sido cierto, no habrá sido cierto lo de Francis, fue un alucine o fue real, y, y está en un psiquiátrico para que no denuncie a Caligari con todo lo que pasó. O sea, cuando llegó a dar el pitazo en el psiquiátrico, lo detuvieron a él en lugar de detener a Caligari. O sea, ¿qué fue lo que pasó por ahí? Y han habido muchísimas especulaciones de cuál es el final, si realmente ganó el autoritarismo representado por Caligari, que sometió la fuerza de la juventud a confinarla para romperle el cerebro y las emociones en una institución, ¿no? Que era un poco la idea que manejaban en su guión Janowitz y Mayer. Eh, vaya historia. Pues vayamos con los personajes. Antes de ir a los personajes, saludos a Cobalt, Venom, Silvia, Shipeki, Ale, Soko, Spiegel, Nosferatu, Yo, Jess y todos los demás que luego nos miran por YouTube. Muchísimas gracias. Quedamos con Francis. Este pobre personaje, en serio, parece que lo escribió Franz Kafka. De hecho, Janowitz era checo. No sé si los checos tenían ahí cierto común denominador en este aspecto del hombre desesperado luchando contra el destino y perdiendo. Eh, Él va a ser interpretado por Friedrich Fehr, que realmente el sinsentido de la vida que ve el pobre personaje, pues sí queda clarísimo. El papel de Alan, este soñador amigo de Francis, va a ser interpretado por Hans Heinrich von Twardowski, quien fue muy bien casteado posteriormente. No fue esta su primer película, pero le dio muy buenas críticas y hizo cualquier cantidad de cintas posteriores, todas bien oscuras en su contenido, y también fue actor de Fritz Lang en Los verdugos no mueren. El papel de Jane lo va a hacer una mujer que la cinematografía del gabinete del doctor Caligari no le hace justicia, sí es en realidad una mujer muy hermosa, que se llama Lil Dagobert, y ella tuvo una carrera tan larga como su vida. Ella vivió hasta los 97 años, y creo que meses antes de morir fue que hizo su última aparición en televisión. Una actriz querida y consagrada, eh, todo el mundo la ubicaba, y pues muy buena carrera. Luego, el papel de Caligari lo va a hacer Werner Krauss, que va a tener una carrera muy amplia en cuanto a la versatilidad de los roles, ¿no? Lo que le ponga se lo hace, se disfraza. Digo, aquí el maquillaje exagerado para que se viera más viejo era en realidad bastante más joven Werner Krauss cuando hizo esto. Y pues estos 147 roles los hizo entre 1914 y 1958, ¿no? Poco antes de su muerte fue su última película.
Y es también muy curioso que a él lo buscaban mucho para cintas que tenían que ver con espiritismo. Este, un detalle interesante. Y ahora sí, vámonos con Césare, que esta imagen en particular fue muy llamativa porque está Césare cuando lo despierta por primera vez en la cinta Caligari, con los ojos cerrados, y cuando abre los ojos es se hace una toma para que esté como mirando directamente al espectador y empieza a poner una cara de miedo y de horror el Conrad Veidt, que no sabe si uno tiene más miedo que él o él tiene más miedo que uno, ¿no? Es una expresión verdaderamente maravillosa. Fue una pena que muriera tan joven, él muere a los 50 años de edad. Y en los 116 roles que se aventó en ese periodo, pues era de 2 o 3 películas al año. La gente lo recuerda mucho porque hizo un Rasputín en 1932, que fue muy, muy memorable. Pero la mayoría del público no alemán lo recuerda principalmente por dos roles. El de Césare del gabinete del doctor Caligari y o el de Gwynplaine que hizo para El hombre que ríe de 1928, basado en la novela homónima de Víctor Hugo, que es espeluznante esa novela, sobre los niños que se roban y los deforman para ponerlos a pedir en la calle. Y precisamente uno de los niños deformados que crece va a ser Gwynplaine, interpretado por Conrad Veidt. Esta película, al ser exhibida en los Estados Unidos, pues le desacomodó los chakras a Bob Kane de tal manera, que terminó inspirando la figura del Guasón de Batman, ¿no? Creo que es bastante, bastante evidente. Y el penúltimo rol que hizo justo el año antes de morir fue en la película Casablanca, que muchos de ustedes conocen por Humphrey Bogart, donde interpretó al mayor Henrik Strasser. Ahora, ¿por qué es tan importante el gabinete del doctor Caligari? La lista es larguísima. ¿Cuándo salió? ¿Cómo salió? La propaganda que se le hizo, todos los elementos nobles que había ahí, ¿no? Desde cuando Caligari empieza a enloquecer, que empieza a ver en las nubes, en los árboles, en el piso, en las paredes, en todas partes, te tienes que convertir en Caligari, ¿no? Que era meter dentro del cuadro por cuadro, estarle dibujando las leyendas para que aparecieran en escena. Todo esto llamó muchísimo la atención. El guión sorpresivo, la influencia estética que va a tener al futuro, las actuaciones que sí son memorables, los sets que por un lado al principio uno lo ve y se ve tan falso que como que no, y en cuanto le empiezas a jugar, te metes en la pesadilla de Francis y empiezas a vivir ese mundo que se ve tan irreal como inmediato y logra meterte a pesar de que es una pintura expresionista tal cual. La manera en que se mantiene al espectador al filo del asiento durante todos los minutos de la cinta, la edición, la iluminación, la cámara, los encuadres, eh, que sea la primera cinta sobre lo que hoy conocemos como un asesino serial. eh, Recordemos que también en esta época pues es cuando estaban con el vampiro de Hanover y todas estas historias que también habíamos hablado algo de esto en Emel Maldito de Fritz Lang, y todos los pensamientos que desata, ¿no? Y el más puro y primitivo terror que te zarandea. Digo, esta película ha sido obsesión de la cinematografía desde que apareció en 1920 y estamos 105 años después y toda la gente que la empieza a descubrir se queda bastante impresionada por todo lo que sucede. Sí es una película que puede resultar lenta para generaciones más jóvenes, pero sí dense el tiempo de verla porque, uyuyuy, qué
peliculón. Y muchos están por acá comentando que, oh, sí, y de cómo César va a inspirar hasta vestuarios de Marilyn Manson, dicen por acá. Ahora, me preguntaron la otra vez que de dónde he estado sacando la documentación para todos los programas que se han hecho acerca del expresionismo alemán y con mucho gusto les comparto de dónde salió todo. Eh, el primer libro que utilicé, los voy a decir en el orden en el que los utilicé, fue German Expressionist Cinema, The World of Light and Shadow, de Ian Roberts, donde pues habla de muchísimas cosas. Obviamente también leí de aquí para Pandora y Nosferatu y demás. De hecho, para todos los programas leí de todos los libros. El otro que leí fue Masterworks of the German Cinema, las obras maestras del cinema alemán, que es una compilación y una introducción de Roger Manvel, pero que va a hablar del Golem, de Nosferatu, de M y de la obra de Tres Pennies, ¿no? que anda por ahí. Otro que quizás sea más accesible y menos clavado, que también le da un muy buen repaso a múltiples cintas, va a ser este de Paul Cook, que se llama German Expressionist Films, filmes expresionistas alemanes, y uno que se ha vuelto controversial porque cuando salió la gente se clavó muchísimo con el libro y luego hubo gente que dijo, no, es que esto es nada más publicidad contra los nazis, esto es cierto, esto no es cierto, Krakauer es demasiado extremo y demás. Es que desde el título, de Caligari a Hitler, de Siegfried Krakauer, que tiene que ver con todas las teorías psicológicas del cine alemán, está muy bien investigado y habla de todas estas figuras del poder, del absolutismo, de los tiranos. Por ejemplo, Caligari va a ser un tirano, pero Nosferatu también va a ser un tirano, el doctor Mabuse, o sea, conecta todas las cintas del periodo hasta prácticamente 1945 casi, ¿no? Que habla de toda esta manipulación psicológica a través del cine, y de cómo se buscaba la salvación. De repente uno está leyendo a Krakauer y está leyendo al Pato Donald, ¿no? Furioso ahí haciendo su berrinche, pero bueno. Y finalmente, algo muy extraño. Ayer que estaba pues terminando de checar las notas para escribir lo último del programa, puse en la búsqueda nada más Gabinete Caligari. Gabinete Caligari es el nombre de una banda de rock española que perteneció a la movida madrileña y que tiene una música excelente, como El calor del amor en un bar, Las Cuatro Rosas, en fin, tienen varias rolas muy interesantes por ahí. Y salió ayer precisamente la nota que Enrique Bastante, que es el guitarrista, bueno, también cantante, todos cantaban, de Gabinete Caligari, murió en un accidente de tránsito. Entonces, pues yo quisiera dedicarle este programa de Caligari al guitarrista de Gabinete Caligari, que precisamente por la película y el impacto que les dio de tenemos que hacer algo único como esta película, que fue uno de los motivos por los que la banda tomó este nombre, pues falleció en un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, pues va dedicado al señor Bastante doquiera que se encuentre este programa y a todos los que lo conozcan o conozcan su trabajo, su música, porque se estuvo en otra banda también. Él fue como el ingeniero de sonido de Alaska en sus primeros años. Desde chavito fue bien talentoso este señor. En paz descanse. Y y pues qué bueno que se pusieron Gabinete Caligari porque hicieron que muchas generaciones en los 80 por el nombre del grupo empezaran a investigar y llegaran a la película. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este programa sobre la película de cine mudo El gabinete del doctor Caligari de, eh, de Robert Bean. Nos vemos la próxima semana con algo infinitamente más ligero,
una comedia de los terrores. La comedia de los terrores, en vez de la comedia de los errores, es la de los terrores, de Jacques Tourneur, que es una película bien buena. Si van a archive.org, por ahí ustedes la van a poder encontrar y la van a poder ver. Faltan los subtítulos, pero es bastante deducible lo que sucede alrededor. El elenco, bueno, pues es una maravilla, ¿no? Va a estar Basil Rathbone, Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff. No, es una película muy, muy, muy divertida, que sin duda, pues, van ustedes a disfrutar. Si les gusta el contenido a quienes nos ven por YouTube, pues recuerden suscribirse y darle a la campanita si es que quieren saber qué es lo que sigue. Si nos quieren contactar, pues últimamente todas las peticiones están llegando por las entregas de YouTube. Abajo en los comentarios ponen qué es lo que quieren ver y aquí se empieza a buscar y a hacer la programación de todas estas cosas que ustedes pudiesen desear. Porque vaya que hay cosas, uno piensa, o sea, llevo 360 y cacho programas de Horror Sapiens y sigue saliendo y sigue habiendo algo que decir, y esto pues realmente me hace muy que decir muy, y esto pues realmente me hace muy que decir y esto pues realmente me hace muy que decir y esto pues realmente otros parece ser que se cayeron, es una pena, pero pues muchísimas gracias por estar aquí y ya me despido hasta la próxima emisión. Hasta entonces, tomen buenas decisiones. Hagan las cosas bien bonito, a la primera, con amor. De todas maneras la van a hacer, háganla bien, háganla rápido. Bien bonito. Por favor, si se topan con cualquier tipo de oráculo, ya olvídense un sonámbulo, un tarotista, un charlatán de calle que los detiene y les dice que ha visto algo en su futuro. Huyan, ignoren, y por supuesto no les vayan a preguntar cuántos van a morir. Pero sobre todo lo que yo les deseo es que siempre tengan dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens. Yo soy Suspiria y nos vemos el martes.